Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La nave aterrizó suavemente en el suelo, aplastando el acero duro contra las suaves hojas de la hierba mientras comenzaba a descargar sus tropas. 2000 Granti, monos con 4 brazos y piernas pesadas, todos vestidos con sus armaduras tradicionales. Marcharon rápidamente fuera del transporte y se posicionaron en filas alrededor de sus 14 oficiales. Esta era una de las muchas concesiones de sumisión permitidas por el Gran Pacto a la humanidad. Una nueva especie, una nueva raza, nuevos rostros en el universo, había sido dejada de lado por el pacto como una raza bárbara y atrasada debido a sus luchas internas. Muchos imperios y grandes naciones invocaron el derecho de sumisión, que consistía en un desafío lanzado a los habitantes locales para un duelo entre dos fuerzas en guerra. El proceso era sencillo, se libraba una guerra en la que dos unidades estáticas se enfrentaban por el territorio, sin que se permitiera que más de 10.000 hombres por bando participaran en el conflicto. El perdedor renunciaba permanentemente a cualquier reclamación sobre el sistema, pero podía invocar el derecho en otro sistema y volver a probar suerte en cualquier momento. Incluso se podía invocar al mundo natal. Si el defensor perdía la batalla, abandonaba inmediatamente todas las operaciones y abandonaba el sistema. Si se negaban, todo el pacto los atacaría y aniquilaría. Era más fácil y sencillo que el genocidio masivo o la guerra directa, y costaba menos vidas y recursos. Era un sistema que funcionaba y, para que fuera justo para los primitivos locales u otras civilizaciones similares, el derecho se aplicaría en su propio terreno, con el fin de darles una ventaja. Los Granti esperaban una victoria fácil, concentrándose en un pequeño archipiélago de islas en el mundo humano Tart y 6, un mundo salvaje rodeado de volcanes y densa vegetación. Esto no solo sería fácil porque la selva era su elemento natural, sino también debido a una ventaja tecnológica. Tenían pistolas de plasma y cañones láser, que serían muy fáciles de usar para derrotar las armas de pulso y las armas de proyectiles humanas. Finalmente, las tropas desembarcaron y esperaron las órdenes que les gritaron. Se quedaron en posición de firmes, comprobando sus armas, y un destello rojo en el cielo, procedente de un gran cohete, señaló el inicio de la operación, y el general comenzó un discurso. Todos los presentes inflaron el pecho con orgullo y levantaron la cabeza con altivez. Esta sería una victoria fácil, pensaron. Sus equipos sensoriales no podían detectar ningún movimiento en las inmediaciones. El general se detuvo, dejó escapar un suave gemido de dolor y cayó muerto al suelo. Un soldado salió de la fila e intentó ayudarlo, pero encontró un pequeño agujero en la nuca del general, con sangre verde en las manos. Gritó que estaban siendo atacados, cuando el capitán de su escuadrón dejó escapar un pequeño sonido sordo, salpicando de sangre al pobre desgraciado que estaba detrás de él, y luego cayó al suelo muerto. El pánico se apoderó de la unidad mientras corrían en busca de refugio y comenzaban a buscar objetivos, sin encontrar ninguno. Pasaron unos minutos en silencio, sin más muertes, sin nada. Un oficial se asomó para comprobar algo y murió instantáneamente al recibir un disparo en el ojo. El grupo entró en pánico y comenzó a disparar contra los árboles de la montaña, con la esperanza de protegerse. 6 hombres murieron por las balas, cada uno con un disparo perfecto en la cabeza, a pesar de llevar cascos que, en la mayoría de los casos, desvían los disparos. Las balas simplemente los atravesaron. El fuego provocado por el pánico continuó durante algún tiempo y algunos oficiales se arriesgaron en la línea de fuego, gritando que pararan. Siguieron momentos tensos y no hubo más muertes. Los oficiales reunieron a sus tropas y las enviaron a los árboles, pero no encontraron nada, ni municiones, ni huellas, ni ningún rastro. La mayoría de los soldados corrieron hacia la selva y experimentaron un silencio inquietante, sin ni siquiera el canto de un pájaro en el aire, solo el suave zumbido del viento y el susurro de las hojas indicando el camino de regreso. Un escuadrón de 50 hombres custodiaba los transportes. Una retirada significaba una pérdida, pero las pérdidas permitían aprender. Había 50 transportes en el aire, flotando suavemente a pocos metros del suelo, protegidos por un escuadrón de 200 hombres. De repente, se oyó un fuerte estruendo, justo antes de que un transporte fuera destruido instantáneamente,
elevándose en una enorme bola de fuego. Algunos de los hombres más cercanos quedaron incinerados o proyectados por las explosiones. Segundos después, otro impacto destruyó el motor de otro transporte, haciendo que girara sin control y chocara con otros dos. El pánico se apoderó de los hombres en tierra mientras otros dos transportes eran alcanzados, uno de los cuales cayó sobre un oficial que, por desgracia, intentaba calmar a las tropas en el lugar equivocado. De repente, comenzaron a producirse explosiones masivas y detonaciones aleatorias en la montaña. La unidad de 200 hombres enviada a explorar la ladera de la montaña entró en pánico, disparando salvajemente mientras piernas y brazos eran arrancados de repente. Ahora sitiados en dos frentes, los transportes eran presas fáciles y un proyectil alcanzó perfectamente la cabina, matando al piloto y haciendo que ésta cayera al suelo, aplastando a un escuadrón de 6 hombres. Cuando algún oficial se recuperó lo suficiente como para dar órdenes, la unidad de montaña estaba muerta o moribunda y solo 13 de los 50 transportes seguían volando. Se dio la orden de retirada y los transportes huyeron mientras se elevaban hacia el cielo. Una columna de humo salió de la montaña circundante. Cada transporte fue alcanzado por un ataque de misiles que surgieron de la nada, primero 5, luego 8 y, finalmente, a 10 misiles, cada uno apuntando a un transporte que cruzaba el cielo. Ningún transporte sobrevivió al ataque y ahora el ejército estaba acorralado, luchando contra un enemigo que no comprendía y que ni siquiera podía ver. Los oficiales supusieron acertadamente que las montañas estaban llenas de trampas u otros medios destinados a disuadir a los atacantes. La única vía de comunicación era la carretera. Esto resultó ser una mala idea, como descubrirían más tarde los oficiales. Sin embargo, ordenaron sabiamente a sus hombres que se formaran en formación dispersa y se espaciaran para defenderse de ataques explosivos como los que se habían visto en las montañas. La fuerza estaba ahora acorralada y había perdido un total de 300 de los 2000 hombres. Aún así, continuaron, ya que todavía eran muy numerosos. El ejército prosiguió la marcha. Un grupo de más de 400 hombres cruzó un largo puente que daba acceso a la isla más grande del archipiélago. Cuando estaban a punto de cruzar el puente, una explosión masiva sacudió simultáneamente la vanguardia y la retaguardia. El puente se derrumbó repentinamente en ambos extremos, atrapando al ejército en el lugar. Se reagruparon rápidamente y comenzaron a buscar cualquier rastro de sus objetivos, pero sin éxito. Los dos oficiales que se encontraban allí se escondieron cuidadosamente, utilizando a sus soldados como cobertura. El ejército se encontraba ahora a una altura de 200 pies en un puente sobre un río turbulento. Cualquier hombre que cayera al río estaría condenado por las furiosas ráfagas, a menos que fuera aplastado por el puente al caer o muerto por la explosión. 2 explosiones más sacudieron repentinamente la columna de nuevo en ambos extremos del puente. Luego, otras 2 explosiones en el mismo punto, con el extremo norte del puente derrumbándose tras una tercera explosión. Un oficial estaba a punto de dar una orden cuando un proyectil explosivo cayó directamente sobre su cabeza, detonando de tal manera que cualquier soldado que no fuera alcanzado por la explosión quedó salpicado de fragmentos de huesos y armaduras o bañado en sangre. 2 explosiones más, seguidas de un colapso adicional del puente, marcaron el fin del ejército en el puente, con el derrumbe de los 2 últimos segmentos del puente, condenando a todos a una tumba acuática o sangrienta. Este fracaso marcó el final, quedando solo 4 de sus 14 oficiales originales y solo 1.300 de sus 2.000 soldados originales. Aún con mucha fuerza, un ejército de 200 hombres marchó hacia el sur del puente y se abrió paso a través de lo que parecía ser una zona industrial o algún tipo de almacén de madera. Divisaron movimiento en el campamento y avanzaron, disparando salvajemente, tanto para cubrir su aproximación como para intimidar. Entraron y se reunieron alrededor de un extraño ídolo, una criatura con aspecto simiesco, o al menos una aproximación burda a uno, que estaba sentada sobre una caja mientras sostenía 2 extraños dispositivos circulares de metal. Parecía ser un juguete infantil de algún tipo. El ejército registró cuidadosamente los alrededores y no encontró nada más que ese extraño ídolo. Un soldado, aparentemente por curiosidad, cogió el juguete y comenzó a emitir un chirrido, golpeando los objetos metálicos y haciendo un ruido resonante. El juguete tenía una cuerda atada y, al levantarlo,
Se oyó un clic cuando el soldado miró la cuerda y vio que un mono estaba sentado sobre una caja de explosivos que constituían cargas de demolición colocadas en lugares estratégicos por todo el patio, que de repente detonaron. Todos los hombres que quedaron con vida comenzaron a entrar en pánico y a correr, solo para ser rápidamente alcanzados por una bala que vino de la nada, causando la muerte de 200 hombres. Quedaron 3 oficiales, un ejército de 400 hombres avanzando hacia un puesto avanzado, un largo camino hasta allí. A cada pocos pasos, 2 o 3 hombres eran alcanzados y caían muertos. El ejército se detenía, levantaba los rifles, alguien disparaba al ver movimiento y, tras una ráfaga de disparos, se detenían emboscadas repentinas desde los árboles, desde donde ráfagas automáticas barrían la carretera, matando a algunos hombres. Luego se detenían de repente. Los soldados restantes corrían hacia la ladera de la montaña o hacia la selva y no encontraban nada. Algunos de los hombres enviados a investigar no regresaban a la formación. A medida que se acercaban al puesto, las tropas se iban agotando y temiendo debido al lento desgaste. El oficial al mando, incapaz de mantener a los hombres juntos, estaba al aire libre. Solo se dio cuenta de ello cuando su cabeza desapareció repentinamente en una lluvia de huesos y sangre. Con el oficial muerto, no había nada que impidiera al ejército entrar en pánico y disparar salvajemente, antes de que una serie de explosiones aparentemente procedentes de arriba alcanzaran sus fuerzas. No había aviones a la vista y no se encontraba ningún enemigo mientras el ejército era reducido. Solo quedaba un hombre. Fue entonces cuando se avistó al primer guerrero humano. Emergió de la selva y se acercó al Granty, empuñando un rifle automático. Era un ser humano vestido con una armadura verde, hecha de tela, con el único metal visible en las placas entrelazadas en el pecho y en el casco que llevaba en la cabeza. El Granty, todavía en pánico, intentó abrir fuego, pero se dio cuenta de que las cargas de plasma de su rifle se habían agotado debido a los disparos descontrolados. El humano se acercó, colocándose al alcance de un escupitajo, y apuntó con el arma, vaciando el cargador de munición sobre el guerrero Granty. A continuación, con una sonrisa sádica, volvió a desaparecer entre los árboles. Un ejército al oeste, compuesto por 300 hombres, se topó de forma abrupta y desordenada con un vehículo militar humano. Un único vehículo militar los encontró en un campo abierto, una máquina fea y cuadrada con orugas primitivas y un cañón montado. Los oficiales se sintieron incómodos con él. Su arma era extraña, con 8 cañones que giraban cada vez que detectaban una amenaza. El vehículo avanzó hacia ellos y comenzó a disparar. El ejército había caído en una trampa perfecta y el arma del vehículo comenzó a disparar miles de tiros contra las fuerzas del ejército, masacrando a todos los hombres. Las armas de plasma disparadas contra él eran muy lentas y la velocidad del vehículo le permitía ignorarlas mientras se movía. El blindaje era todo pulido o espejado, de modo que los disparos láser rebotaban inofensivamente. La batalla duró solo 2 minutos, durante los cuales la máquina flanqueó al ejército y atacó por los costados. Un ejército de unos 100 hombres se encontró con un terreno muy difícil de atravesar y regresó al punto de entrada, solo para encontrar un cementerio humeante de sus compañeros. Indignados por esta deshonra, se dirigieron hacia el oeste, hasta el puente. Su existencia fue efímera, ya que de repente aparecieron extraños objetos cilíndricos a sus pies y comenzaron a echar humo, oscureciendo su visión. Se produjo una escena de pánico y horror, que hizo que los hombres huyeran aterrorizados al ver a un ser humano utilizando un dispositivo conocido como lanzallamas, una escena que les recordaba la antigua historia de un dios del odio y la venganza que los había castigado milenios atrás. La visión hizo que muchos huyeran, solo para ser inmediatamente asesinados por una bala que vino de la nada. Los que permanecieron en el suelo o no pudieron huir a tiempo fueron engullidos por un infierno llameante que les quemó la piel y los hirvió dentro de sus propias armaduras. Al ver que el mundo al aire libre era un medio de muerte, los últimos 300 hombres se abrieron paso con cuidado por el terreno, tratando de evitar carreteras y áreas abiertas. 100 de esos hombres fueron víctimas de disparos aleatorios procedentes de ningún lugar en particular, trampas en los árboles o fosos en el terreno. El último oficial del grupo tocó una trampa cóncava y los soldados que lo acompañaban entraron en pánico y huyeron al ver su rostro en la trampa, cubierto de flechas o suplicando clemencia.
Los aproximadamente 200 restantes fueron eliminados por francotiradores o cayeron víctimas de trampas y minas. Cuando todo terminó, solo quedaban 10 hombres de 2000. Los 10 se encontraban ahora acurrucados en medio de un campo. Un soldado, aparentemente enloquecido, llamó a su enemigo para que se mostrara, para luchar como verdaderos guerreros. Había agotado toda su munición y ahora solo les quedaban las espadas para luchar. Se levantaron sobre los humanos, aunque eso no significaba nada, ellos vencerían. Los soldados formaron un círculo y desafiaron al enemigo a mostrarse. Una lluvia repentina de sangre bañó a un soldado cuando los 9 hombres restantes cayeron muertos por un disparo. El soldado restante gritó de rabia y terror mientras limpiaba frenéticamente la sangre de sus compañeros de la cara. Gritó a los lugareños que se mostraran, desafiando a los humanos a enfrentarse a él en combate. Se oyó un estruendo y, de repente, 2 docenas de humanos surgieron de la nada. Cada uno llevaba una selección de arbustos y pintura facial que les camuflaba perfectamente con la vegetación. Todos estaban armados con armas de alto calibre. Antes de que el soldado pudiera hacer nada, una bala le atravesó una de las rótulas, arrancándole la pierna izquierda. Se retorció de dolor durante unos instantes, hasta que un humano se acercó con una pistola de gran calibre y lo mató. La flota Granty presente en el sistema registró todo el suceso y, aterrorizada, dio media vuelta. Al moverse, gritaron de terror al darse cuenta de que la Armada de la Humanidad había lanzado un enorme grupo de minas Lapa directamente en su camino, mientras estaban distraídos. Cada mina, una ojiva nuclear de 1 kilotón, se ajustaba magnéticamente al casco de cada nave, una y otra vez. Se envió un mensaje en un canal abierto. Tened piedad de los pobres niños que piensan que las armas sofisticadas y las grandes naves los hacen fuertes. Aseguraos de contar a la galaxia lo que ha sucedido hoy. Os estaremos esperando y no dejaremos testigos. Las minas Lapa detonaron, destruyendo toda la flota. Los únicos restos de la flota estelar Granty se desintegraron en pedazos, dejando solo escoria y escombros. La única nave superviviente fue una fragata con un funcionamiento deficiente, que solo sufrió un impacto de la detonación. La humanidad la dejó escapar, por alguna razón que la galaxia nunca sabría. La galaxia vio la grabación, el pacto prohibió cualquier derecho futuro contra la humanidad y expulsó a los traidores de su espacio. Muchas armadas y flotas estelares se esforzaron por obtener venganza y represalias. Nunca más se supo nada de esas flotas. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.